la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Hechos. Leemos el capítulo 27. Repito, Hechos 27. Así dice la palabra de Dios. Cuando se determinó que había de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró ahí una nave alejandrina que navegaba a Italia, y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Crete frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo, se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado. Pablo les amonestaba, diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de vuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía, ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno. La mayoría acordó zarpar de ahí por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar ahí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya había logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a Sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda, y apenas pudimos retener el esquife. Y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encalar en la Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevivía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: «Oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insisto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que quedemos en alguna isla». Cuando llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriaco, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaba a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 40 metros,
Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban al amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron al esquife al mar simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: «Este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y, partiéndolo, comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 266 personas en la nave. Luego, satisfecho de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponía varar la nave. Cortaron las anclas y la dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa e iba rumbo a la playa. Pero al dar en un banco de arena entre los corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse, la proa quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Wow, una historia muy interesante. Mucha terminología de navegación. Bueno, estoy interesado en ver cómo el pastor Jonathan va a ayudarnos a entender este pasaje y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Bueno, pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder tomar este tiempo para orar y pedir que abras nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser para recibir tu palabra. Ayúdanos a alabar y cantar en nuestra próxima sección y que podamos adorarte, aún con el distanciamiento social y el hecho que este es un culto virtual. Sabemos que tú estás entre todos nosotros, porque tú eres nuestro Dios, grande y lleno de amor. Entonces Dios, ayúdanos a poder alabarte. Gracias Dios, en tu nombre, amén. Bueno, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía, por mi
mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador.
cruz y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues
Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite aún en medio de este tiempo seguir manteniendo nuestras reuniones, así sea a través de estos formatos. Así que luego de haber leído la palabra del Señor en Hechos capítulo 27 a través de nuestro hermano Pablo King, y también luego de haber adorado juntos a través de nuestras canciones donde buscamos que nuestros corazones se eleven delante del Señor y nuestras mentes y nos preparemos para seguir adorando al Señor, pero esta vez a través de la predicación de la palabra y nuestra atención a la misma. Así que les ruego, hermanos de Iglesia El Redil de Envigado y aquellos que nos siguen, que por favor me acompañen en oración en este momento, sobre todo también teniendo presente las diferentes circunstancias que están aquejando y afectando tanto emocional, espiritualmente, a muchas personas, pero también a nuestras comunidades. Así que oremos juntos, por favor. Señor, nos presentamos delante de ti en esta hora, dándote gracias porque aún en medio de estos tiempos, tú nos permites seguir adelante en nuestro caminar contigo. Hay mucha incertidumbre en medio nuestro, Señor.
Hay mucha incertidumbre en medio de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras ciudades, Señor. Y rogamos que por favor seas tú trayendo consolación, ánimo, esperanza, Señor, a tu iglesia, pero también a través de tu iglesia, a través de nosotros, a nuestras comunidades, Señor. Te pido que tu palabra sea esa luz que guía, Señor, a las personas hacia puerto seguro que eres tú, en medio de tiempos tan oscuros, Señor, tan turbulentos como los que estamos viviendo. Pongo, Señor, este tiempo de compartir tu palabra delante de ti. Te ruego que sea yo primero el afectado por tu palabra, el consolado, el animado, el desafiado, pero también tu iglesia, tus hijos, tu pueblo y aquellos, Señor, quienes van a ser alcanzados también a través de estos medios y de estos recursos, Señor. Seas tú glorificado, seas tú exaltado, seas tú, Señor, bendecido en este tiempo, pero también sea tu pueblo edificado, Señor. Te lo rogamos, Padre precioso, colocando este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía, tuvimos la lectura del capítulo 27 de Hechos y nuestro hermano Pablo estuvo guiándonos en medio de esta lectura. Y precisamente, mientras yo preparaba esta enseñanza durante esta semana, basada en el versículo 1 al versículo 42, vino a mi mente una historia que recordé, y esta historia se llama Perdidos y tiene que ver con un diálogo entre un abuelo y su nieto, y cómo perdidos no es la respuesta correcta. Y es que este anciano fue a pasear con su nieto más joven para animar la comunicación entre ellos, y entonces el abuelo le iba diciendo o haciendo preguntas, y el abuelo dijo: ¿a qué distancia crees que estamos de casa? Su nieto dijo: abuelito, no lo sé. Y otra vez el abuelo preguntó a su nieto con cierto humor: ¿sabes dónde estamos? Y el niño dijo: no lo sé, abuelo. Entonces el abuelo lo miró y le dijo: creo que estás perdido. Sin embargo, su nieto lo sorprendió porque le dijo: no estamos perdidos, estoy contigo. Y yo creo que esa debe ser la respuesta última y hasta verdadera a nuestra condición humana. Nunca podemos estar perdidos si estamos de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él está con nosotros. Ahora, yo creo que muchos quisiéramos sentirnos como este niño de esta historia junto a su abuelo, seguros y a salvo, cuando de vivir y enfrentar el día a día de nuestras vidas se trata, pero no es así. Parecemos estar más perdidos o a la deriva debido a la infinidad de situaciones, elementos, personas, emociones, acontecimientos, entre otras, que deberían casi que alinearse para estar o sentirnos seguros en esta vida y no a la deriva. Ahora, esto me llevó a pensar en el desafío que nos presenta este texto, el cual se nos manifiesta de esta manera, y quise plasmarlo en una especie de pregunta: ¿cómo ustedes y yo podemos confiar en Dios ante las tormentas naturales que nos presenta la vida y que en ocasiones llegan casi a ahogarnos, o en algunos casos hasta lo hacen? Y ese es el desafío que nos presenta precisamente este texto que leímos, Hechos capítulo 27, versículos 1 al 44. Allí Lucas, quien escribió este texto, nos mostrará, hermanos, cómo los primeros cristianos enfrentaron esta misma inquietud.
con menos, ¿qué diría yo? Recursos, avances, confort, ayudas, derechos y hasta condiciones favorables que las nuestras. Ellos enfrentaron estos desafíos con condiciones menos favorables que nosotros. Sin embargo, enfrentaron este desafío y esta incógnita seguros. Ahora, ¿por qué digo que seguros? Por lo siguiente, basta con ver a los discípulos en todo el libro de Hechos enfrentar azotes injustos, la muerte, desplazamiento forzoso, injusticia y hasta calamidades naturales, y sin embargo, ellos caminaban confiados, como lo hemos visto. O basta ver la historia de la iglesia y cómo esta misma convicción les acompañó en épocas difíciles, como por ejemplo durante la Reforma, cuando llegar a ser fieles a Dios y su palabra resultó a la iglesia en tormentos, como cárceles, muerte, desiertos, expropiación, vergüenza, penurias. Pero ellos caminaban también confiados con Dios. Y asimismo se puede ver a muchos creyentes en el Antiguo Testamento. Ahora, en conclusión a esto, vemos un rasgo distintivo en los creyentes de cada época. Tormentas que parecían dejarlos a la deriva en la vida, pero con todo y eso aprendieron a no temer. Como lo expresa aquí en este capítulo 27 el apóstol Pablo: no teman, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Y sin lugar a dudas, Pablo, al igual que el relato del niño y su abuelo, fue un hombre que aprendió a caminar aferrado a la mano de su Señor. Y ese mismo es mi propósito en esta mañana: recordarles que no podemos o que no hemos de temer en esta vida. Y si llegamos a sentir temor, recordemos que andamos de la mano del Señor. Y por esta causa yo les llevaré a través de las sandalias de Pablo para que veamos cómo su fe no anuló el contexto en que vivió, pero sí le ayudó a enfrentar con confianza o a enfrentarlo con confianza, dando así título a este sermón bajo su expresión más notable: no temas, y no temas a pesar de. Sí, mi propósito esta mañana es hablar del temor y que no debemos temer a pesar de tres elementos que quiero señalar en este capítulo 27. El primero de ellos es no temer a pesar del lugar donde navegamos. También quiero llamar mi atención en que no temamos a pesar del obrar de otros que navegan con nosotros, y que no temamos a pesar de navegar en un barco que parece perdido o a la deriva. Ahora, quiero invitarlos a que se ubiquen por favor en los versículos 1 al 8 y veamos cómo no temer en esta vida. Yo sé las situaciones por las que estamos pasando, pero cómo no temer en esta vida a pesar del lugar donde navegamos. Como les digo, ubíquense por favor en sus versículos 1 al 8. Estos versículos, como ustedes los pueden ver, nos permitirá. ¿Qué nos va a permitir estos versículos? Ver el comienzo del viaje de Pablo hacia Roma, como Dios se lo había prometido desde el capítulo 23 de Hechos en el versículo 11. Sin embargo, ustedes y yo seremos testigos de algo más, y es que el viaje no parece ser fácil para Pablo, tampoco ante los escenarios naturales como el mar y los vientos. Pablo, hermanos, hemos visto cómo ha sido librado de muchos contratiempos por causa de las personas para llevar a cabo su obra. Eso seguramente es de esperarse, pues no siempre somos del agrado de todos. Pero ante otro escenario como el que vemos aquí en el capítulo 27, un escenario natural, controlado enteramente por Dios, ¿no debería su obra ir sin problemas o contratiempos?
Esto nos llevará a tener presente que aun cuando Dios es soberano, hermanos, sobre toda la creación, como nos lo recuerda el Salmo 89, versículo 9, Él jamás pretendió o pretende cambiar el modo en que funciona la naturaleza para facilitar el caminar de su pueblo. Así nosotros vayamos a hacer su obra. Y esto, sin lugar a dudas, es bueno saberlo. Y veamos por qué. Estos versículos 1 al 8 nos recuerdan que no debemos olvidar que estamos en el mundo. Y Lucas aquí registra con detalle cada paso del viaje y describe algunos sucesos que podemos señalar o distinguir. Lucas destaca, por ejemplo, las decisiones de los hombres. Dijeron, vamos a trasladar a Pablo a Roma. Se gesta un plan, una logística, barcos, transbordos, desplazamientos. Se señala un encargado, un centurión, un equipo conformado por soldados y acompañantes de Pablo. Y se señala también a unos acompañantes adicionales distinguidos o referenciados como presos. Pero no solo eso debe llamar nuestra atención. Hay algo más, las condiciones en que se va dando el viaje. El texto nos dice que tuvieron vientos contrarios, que avanzaban con lentitud, dificultad y al amparo de las islas para poder avanzar en esta travesía, en este plan, en este proyecto. Lo anterior yo quiero señalarlo teniendo en cuenta que los seres humanos tendemos a ser muy románticos y algo descuidados en cómo enfrentamos la vida. Y esto nos incluye a ustedes y a mí, la iglesia. El mundo, hermanos, y la naturaleza son un entorno agreste, difícil, complicado, indomable para el hombre. Y como narra el Señor Jesús, como narra la Escritura en Génesis 3, a causa de la maldad de los seres humanos, esto hace al mundo aún más complejo. Nosotros hemos tenido, la humanidad, que aprender a usar la fuerza de la naturaleza y también hemos tenido que aprender a sujetarnos humildemente a sus condiciones. Un ejemplo de ello puede ser la ley de la gravedad. Nos ancla a la tierra, pero también nos sirve para lanzar con mayor fuerza objetos al espacio. Sin embargo, nos enseña además prudencia. Recordemos, por ejemplo, la oferta de Satanás a Jesús en Mateo capítulo 4. Salta del pináculo del templo. Ciertamente aquel que haga tal cosa descubrirá que Dios no suspende, hermanos, la ley de la gravedad. Y esto me lleva a resaltar que la osadía del hombre, falta de realismo, no equivale a una vida de fe saludable. Aún estamos en este suelo, recordémoslo, no en el cielo. Hermanos, nosotros hemos de aprender a ubicarnos donde estamos y tomar decisiones y acciones basados en esa realidad, que es lo que señala este texto. Nuestras luchas en este mundo son enormes contra una naturaleza indomable, como les he señalado, por nosotros. Es indomable para nosotros la naturaleza. Y aún estamos en un mundo caído. Pablo sabía eso. Él no dudaba ciertamente de Dios y su obrar sobrenatural en medio de su pueblo y este mundo, pero él nos advierte, como lo dice en Hechos, en Romanos 8, 38 y 39, que ninguno de los poderes letales de la naturaleza, de Satanás, del hombre, podrán apartarnos. ¿De qué? No de nuestras posesiones, de nuestras comodidades, de nuestros anhelos, de nuestros planes, de nuestros deseos. No podrán apartarnos del amor de Dios. Pero aquí quiero poner un pero gigante. Aún así, aun cuando Dios está con nosotros, hermanos, debemos ser prudentes. En lo que dependa de ustedes y de mí, nosotros debemos aprender a caminar con prudencia en esta vida. Así lo hacía Pablo. Sin embargo,
Es cierto también, y debemos señalarlo, que no caminamos solos en esta vida. No solamente debemos cuidarnos del entorno, también hay otros que caminan en esta vida con nosotros, pero el Señor también nos dice en este texto que a pesar de eso no debemos temer. Sí, como les digo, no debemos temer ante el obrar de otros que navegan con nosotros en esta vida. Y esa es la idea de los versículos 9 al 20. Allí, como ustedes pueden observar y como leyó nuestro hermano Pablo al principio del servicio, Lucas registra una serie de acontecimientos que vienen sobre Pablo y toda la tripulación que viajaba hacia Roma, debido a que el centurión que estaba encargado de este viaje se apoyó en el criterio del capitán del barco o dueño del barco y su piloto. Y estos recomendaron al centurión ignorar serias advertencias que la naturaleza estaba dando, como vimos en los versículos 1 al 8, y que Pablo también les dará. Ellos ignoran esto para seguir adelante, corriendo un riesgo evidentemente innecesario, injustificado y hasta acompañado, como veremos, de cierta altivez, pero también conveniencia. Ahora, hermanos y amigos que me oyen, ustedes y yo sabemos que la vida implica riesgos. Es algo inevitable en todas las áreas: cosechar, innovar, descubrir, alcanzar metas. En todo hay que correr riesgos. De hecho, la fe se nutre de correr riesgos por amor a Dios. Pero hay momentos en que correr riesgos no se justifica. Y hacerlo ya no es fe, sino imprudencia y hasta necedad. Y Pablo lo sabía. Pero quienes guiaban el barco donde viajaba él no sabían esto. Y esto nos resultará útil, pues a menudo ustedes y yo estaremos a merced de otros en este océano de la vida. Aún en estos casos, ustedes y yo no temamos. Acordémonos de refugiarnos en Dios. Fíjense en los versículos 9 al 11. Pablo lanza un consejo. Y un consejo ante este escenario caótico que empieza a levantarse contra ellos. Pero este consejo que Pablo da no vino por una revelación sobrenatural. Ustedes pueden observar ahí con detenimiento y van a ver cómo simplemente fue sentido común y prudencia, como les he dicho. Pues el texto registra que habiendo pasado mucho tiempo y navegando con viento en contra, y pasada la fecha del ayuno, época más o menos de octubre, mes donde el invierno iniciaba a arreciar con fuerza, él advierte que no debían avanzar. Sin embargo, hermanos, su voz es desatendida, pues parece que el lugar Buenos Puertos donde estaban no era tan cómodo y placentero para pasar esta época. Y quienes estaban a cargo, los expertos, confiaron en su propio instinto. Ante esto, hermanos, Pablo guardó silencio ante ellos, pero no ante Dios. Él oró, como ustedes pueden observar en los versículos 21 al 26, apelando en esta imprudencia de los otros a la misericordia, bondad y gracia de Dios. Y precisamente, ¿por qué apelando a la gracia y misericordia de Dios? Versículos 12 al 20. Se sucede una tragedia. Mientras Pablo les apeló a la prudencia con válidos argumentos, los hombres al mando de esta embarcación y la mayoría apelaron a su instinto y comodidad. Porque ustedes pueden leer ahí la escritura como nos registra aquí que siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí. Entonces, como era incómodo, ellos, como diríamos, se la jugaron. ¿Sí? Se la jugaron. ¿Por qué? Porque el texto mismo lo dice. Dice, por si pudieran arribar a Fenicia, pues tuvieron no solamente su experiencia, sino un hilo de confianza. Dice el texto que, y soplando una brisa del sur,
Además, es de señalar que entre Buenos Puertos y Fenicia había una distancia muy pequeña, solamente 64 kilómetros. Pero, y aquí quiero citar un pero enorme, aun cuando sopló una pequeña brisa, aun cuando la distancia era corta, aun cuando Fenicia parecía ser más cómodo para pasar el invierno, nosotros debemos notar aquí, ¿qué es esos pequeños detalles comparados con una brisa? ¿Qué es esta pequeña brisa o esos detalles comparados con los vientos invernales que se levantarían? Y ahí yo quiero llamar su atención, porque la Escritura nos advierte constantemente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Y como vemos aquí en el texto, no valió todo esfuerzo de ellos. Tanto el barco, la carga de trigo y las 276 vidas quedaron a la deriva y sin esperanza. El texto lo dice, versículo 20, dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, esta última expresión llamó mi atención, la acuña Lucas, quien se incluyó en este mismo sentimiento, perdió toda esperanza. Ciertamente hay panoramas en la vida, ocasionados por otros y teniendo presente en nuestro contexto este mundo, que intentarán robarnos toda nuestra esperanza. Pero nosotros, y aquí quiero ser enfático y llamar su atención, hemos de aprender en este punto como el niño que se aferró a la mano de su abuelo, que aun cuando en ocasiones somos llevados por caminos desconocidos y hasta peligrosos, que escapan ciertamente a nuestra voluntad, deseo, consejo y fuerzas, no temamos. Esta escena, hermanos, me recordó ciertamente al profeta Jonás, un profeta desobediente, rebelde e imprudente, quien pasó por algo similar como lo que estaba pasando Pablo, y aún así, aunque era un rebelde, Dios tuvo misericordia de él y le oyó cuando al Señor se volvió. ¿Cuánto más hemos de imitar a Pablo, quien en medio de toda desesperanza acudió ante el único que es toda esperanza? Seguramente inspirado por muchos de los salmos de David. Cito por ejemplo el Salmo 56 versículos 3 y 4, donde David dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y Pablo pues oraba esperando o confiando de esta manera en su Dios, hermanos. Pablo era un hombre de oración, como nosotros pudimos constatar, versículos 21 al 26. Y Pablo oraba y en Dios esperaba, cuando su voz, hermanos, delante de los hombres y circunstancias no era escuchada. Aunque los fuertes no nos vean, recordemos que Él, nuestro Dios, nos ve. Y esto me da lugar a nuestra tercera y última idea que quiero expresar bajo este sermón llamado No temas. Y es que ustedes y yo no debemos temer ante el lugar donde nos encontramos, ante el obrar de los hombres que nos rodean, pero también ustedes y yo no debemos temer a pesar de que en ocasiones parezca que navegamos en un barco que, y valga la redundancia, parece perdido. ¿Sí? Así como les digo, a veces nosotros navegaremos en barcos que parecen perdidos, como lo registra versículo 21 al 44, tal vez la porción más extensa de este sermón. Allí se registra cómo luego de muchos días a la deriva, la tripulación, hermanos, parece haber perdido toda esperanza, y ciertamente, como vemos aquí, Lucas se reconoció entre ellos sin esperanza. Sin embargo, Pablo, el preso que fue ignorado, es señalado aquí como el instrumento que Dios usó para traer esperanza, ánimo, confianza y seguridad a los que se encontraban sin esperanza. Y de esta manera yo quiero traer a memoria
a Jorge VI, un rey de Inglaterra, quien el 25 de agosto del año 39 se dirigió al mundo en un acto catalogado por todo el mundo como el discurso del rey, donde él señaló su época, la época que estaba viviendo, como un tiempo y momento en el que el mundo estaba bajo gran sombra, y me estoy refiriendo específicamente a la Guerra Mundial II. Y esto parecería algo simple, un discurso por un rey, pues ¿qué tiene de extraño eso? Pero no lo fue. Él creció a la sombra de su hermano mayor, y éste abandonó su responsabilidad de ser rey. Pero además Jorge VI sufría de tartamudez, y ante esto, hermanos, ¿cómo enfrentar el poder bélico y verbal de un hombre como Hitler, contra quien tenían que enfrentarse las naciones aliadas, y contra quien tenía en cierta manera que dirigir Jorge VI su discurso? Hermanos, ¿cómo navegar en una nave que parece perdida y condenada ante la mayor tormenta de la historia? Fíjese que esas eran también las sandalias de Pablo. Ahora, ¿navegas tú en un barco perdido? No solo es el barco. Aquí veremos que hay otras cosas que también están perdidas. Por eso, yo quiero señalar lo que dice el versículo 21 al 26 y cómo se levanta Pablo y hace sonar su voz, una voz que resuena en medio de las tinieblas de este mundo. Y esa voz, hermanos, dice: ánimo, unámonos, tengamos ánimo, unámonos, confiemos. ¿En qué o en quién? En Dios. Eso fue lo que Pablo expresó a toda la tripulación que se sentía a la deriva. Y esta vez les pide, hermanos, que confíen en su voz, que no la desestimen como había sucedido allí en Buenos Puertos. Y como dijo un escritor, en situaciones como esta, cuando la naturaleza parece reírse de todo conocimiento y experiencia acumulados del hombre, y cuando la naturaleza frustra a nuestras empresas, y cuando ella se ríe de nuestros progresos y los echa a un lado junto con nuestras invenciones como si fueran simple hierba seca movida por una tormenta, es entonces cuando ustedes y yo nos preguntamos: ¿acaso somos alguien en esta vastedad llamada universo, mundo, naturaleza? Hermanos, el punto aquí no radica en comprobar si el hombre es alguien, sino en quién es el hombre. El hombre, Pablo se identifica como un ser llamado a servir a Dios, que se ha estimado en ocasiones Señor de la creación. Pero Dios nos recuerda con las calamidades y muchas veces situaciones que Él permite, que solo Él es Señor de toda la creación. Y prácticamente esa es la voz que Pablo está levantando aquí, recordándoles esta gran verdad. No somos dueños de la creación, no somos señores de la creación. Somos mayordomos de la creación, y si somos mayordomos, quiere decir que hay uno por encima de nosotros, y es Dios. Y ese fue el primer llamado que Pablo le hizo a su audiencia. Recuerden que este mundo no lo controlamos nosotros, lo controla el Señor. Y en segundo lugar, Pablo también alza su voz en medio de las tinieblas del corazón humano. Sí, en medio de las tinieblas del corazón humano. Por tercera o cuarta vez, Pablo le hablará a los 276 ocupantes de este barco. Pues a pesar de ver que Pablo tenía razón, ustedes pueden constatar allí cómo ellos querían seguir obrando en sus propias fuerzas, en sus propios razonamientos, inclinados al egoísmo, a la muerte, a la desesperación, al pánico, entre muchas otras. Primero, salta a nuestra vista cómo la tripulación intenta abandonar el barco al verse cerca de la playa. Y luego vemos cómo los soldados piensan que seguramente los presos se van a fugar, y entonces llegan a la magnífica conclusión
mejor quitémosles la vida y no que se salven y que nosotros seamos juzgados por su fuga, hermanos. Y Pablo está indicando también esto, cómo nuestro corazón también está en tinieblas. Y en este sentido, hermanos, al igual que Pablo, como dijera un teólogo a quien admiro mucho, a veces ustedes y yo nos veremos condenados a hundirnos bajo las olas de los problemas, ocasionados en muchas ocasiones por otros o tal vez por nosotros mismos, pero el Señor Jesús, debemos recordar, todavía gobierna. Y eso incluye los mares y las tormentas de la vida, pues los problemas de Pablo en la nave parecían amenazar sus planes, pero en lugar de eso, llegaron a ser una oportunidad, sí, como lo oye, una oportunidad para demostrar el poder de Dios y su amor a 276 personas que de una manera que ellos nunca olvidarían. Lo que me lleva ciertamente a recordar las palabras del apóstol, las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 27 y 28, donde Jesús dice lo siguiente: ¿cómo dice la Escritura? Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo entendió eso. Él tenía una agenda, pero también entendió que a veces hay que pasar por tormentas y sujetar nuestra agenda a esas tormentas para mostrar misericordia, para mostrar el obrar de Dios, para mostrar la gracia de Dios, para mostrar el amor de Dios, para mostrar el plan de Dios. Ciertamente, eso coincide también con las palabras de Lucas en el capítulo 19, versículo 10. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces nosotros olvidamos eso, hermanos. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué estamos en esta tierra? Ese es el propósito primario y fundamental. Pero muchos de los que acompañaban a Pablo en este viaje, esta gente que estamos señalando, ellos pensaban que estaban para otras cosas, pero también en esta escena pensaban que estaban perdidos simplemente en una tormenta terrenal, que se había perdido el barco, la carga, sus vidas, su destino, su futuro terrenal. Pero Dios, a través de estas circunstancias, les mostraría que su mayor problema era que estaban a la deriva en asuntos mucho más importantes, en los asuntos eternos, pues no conocían a Dios y tampoco eran siervos del mismo, como Pablo se lo señala. Cuánta gracia del Señor al permitirles a todos estos haber pasado por tribulaciones temporales para ser expuestos, hermanos, a la esperanza eterna de sus vidas. Pablo se sabía como el niño tomado de la mano del abuelo, pero esta tripulación en su mayoría, ellos, ¿de qué mano estaban tomados? ¿Qué seguridad y certeza tenían? Y eso me lleva a preguntar, ¿y tú de qué mano estás aferrado? ¿Estás aferrado de la mano de Dios? ¿Es Dios tu Señor? ¿Es Dios tu refugio? ¿Es Dios tu amparo? ¿Es Dios tu fortaleza? ¿Es Dios tu cuidador? ¿Es Dios tu rey? ¿Es Dios el ancla en la cual está aferrado tu barco, el barco de tu vida? Si no es así, yo creería que deberías temer. Pero si el Señor es tu ancla, es tu refugio y es tu fortaleza, no temas. Y con esto en nuestras mentes, yo quiero recordarles algo que deseo se quede en sus corazones, que no debemos temer. Y aunque ustedes y yo no debamos temer, tampoco debemos subestimar la providencia y gracia de Dios. Y me refiero en este sentido a que no debemos temer, pero no debemos subestimar la gracia de Dios.
¿Y a qué me refiero con esto? A veces nosotros podemos estar pasando por buenos tiempos, tal vez no como el que estamos viviendo en este momento la humanidad, pero no siempre los aparentes buenos tiempos significan que hemos de seguir adelante en algo o que hemos de seguir adelante como estamos. Los marineros creyeron que una pequeña brisa era suficiente para seguir adelante. Ahora bien, tampoco subestimemos los aparentes malos tiempos. No necesariamente los malos tiempos, entre comillas, indican que algo es condenable, es mejor no seguir adelante con esto, es mejor dejarlo. No, nosotros debemos anclar nuestras vidas y nuestro caminar en una fe y en una vida ceñida en fidelidad a aquel que nos ha tomado en su mano y nos guía de manera infalible por medio de sus promesas dadas en la Escritura, que es la palabra del Señor. Así que mi recomendación es a que no nos guiemos por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por corazonadas o aparentes buenos o malos tiempos, sino que nuestra guía única, suficiente y segura sea Dios, su palabra y sus promesas. Ahora, en segundo lugar, yo quiero decirle a ustedes, no teman, no temamos. ¿Ante qué? Ante los momentos turbulentos de la vida. Ciertamente estamos en un mundo que contempla estas posibilidades. Sin embargo, no actuemos cual Jonás, egoísta, indiferente, indolente, quien seguía sus propios deseos y aún así se estimaba bueno ante Dios. Viendo la calamidad de su alrededor y la ignoró. Pero Pablo es una muestra de un siervo de Dios diferente. Él se entregó delante de Dios por aquellos que estaban en tinieblas, como lo dice el versículo 24, en oración, trayendo ánimo, esperanza, unidad y confianza a las personas abatidas a través del Evangelio y las buenas noticias de salvación. Hermanos, ante las tormentas de otros o las nuestras, ¿cómo estamos actuando? ¿Como Jonás? ¿Simplemente encerrándonos en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos? El Señor habló a Pablo, pero Él no se guardó el mensaje de esperanza para Pablo. Él lo compartió. Y a los que no merecían su consejo por segunda, tercera y cuarta vez, Pablo lo hizo. Y no solamente les dio su consejo, intercedió por ellos casi durante 14 días. Cuando intentaron quitarle la vida a unos presos, él intercedió por estos presos. Y no solamente intercedió por ellos, sino que ustedes pueden leer también ahí cómo se dio a la tarea también de que tuvieran las fuerzas necesarias para que cuando tuvieron que nadar estuvieran bien alimentados y pudieran salir a la isla, a tierra firme. Oh hermanos, cuán importante estimo yo señalar todas estas cosas. Nosotros ciertamente, como he dicho, no debemos temer el lugar donde navegamos. No debemos temer ante el obrar de los que navegan con nosotros. Y no debemos temer navegar en este barco en el que nos encontramos que parece perdido. Solo si Dios, a través de Cristo, está en nosotros y con nosotros. Y termino de esta manera señalando, como ustedes saben, una frase que pueda condensar nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Y cuál es esa frase? Es la siguiente. Yo quiero que usted, si puede apuntarla, lo haga. La guía humana es falible y digna de desconfianza, así como lo oye. La guía humana es falible y digna de desconfianza. La guía divina es infalible y digna de absoluta confianza. Por tanto, no temas poner tu confianza en Dios.
Hermanos, naveguemos con Él y no estaremos a la deriva en esta vida y por la eternidad. Si tú no estás navegando con el Señor, si Dios no es el Señor de tu vida, yo te invito en esta mañana, tú que me oyes y que eres consciente que Dios no es el Señor de tu vida, a que vengas a Él, a que entregues tu vida, tus temores, tus armas, tus razonamientos, tus seguridades, tus planes a Él por medio de Cristo y encomiendes a Él tu causa. Recuerda lo que te dije. La guía humana es falible y digna de desconfianza. La guía divina es infalible y digna de absoluta confianza. Por tanto, no temas poner tu confianza en Dios. Hermanos, sé que estamos en momentos difíciles. De hecho, yo también he sentido miedo. Yo también he sentido inseguridad y zozobra. Y por eso quiero invitarles a que oremos juntos. Y mientras oramos, luego de que este servicio termine, ustedes puedan escuchar un himno que quiero que lo tengan presente. Y este himno se llama Cristo, el ancla firme y fuerte. Cristo, el ancla firme y fuerte. Y ojalá la letra de ese himno sea también parte de nuestra meditación en esta semana y en esta temporada de tanta oscuridad y turbulencia por la que estamos pasando. Oremos juntos, por favor. Señor, yo te doy gracias en esta hora por permitirme compartir con mis hermanos, con tu iglesia, a través de estos medios. Señor, tú sabes que yo también he sentido temor, miedo e inseguridad del mañana, pero he tenido que predicarle a mi alma, a mi mente y a mi corazón, recordándome que mi seguridad y mi confianza no está en el entorno turbulento y salvaje que nos rodea, en las calamidades y circunstancias que acontecen. Señor, que mi seguridad no pende de la mano del gobierno o de las instituciones o de X o Y persona. Que aunque este mundo parece cada día peor, como si fuera un barco destinado al fracaso, a la pérdida, aún con todo y eso, Señor, tú puedes hacer de grandes males grandes bienes. Ayúdame al contrario, Señor, a estar animado y confiado en ti, a hacer lo que me corresponde con prudencia y diligencia, pero también en medio de este panorama y esta época oscura, Señor, a ser instrumento de luz y bendición, consuelo, ánimo, esperanza, unidad, reconciliación, restauración y redención a través de la obra de Cristo Jesús a los corazones abatidos de los miles y miles que hay a nuestros alrededores, que están dolidos, Señor, porque han perdido no solamente familiares, sino muchas cosas en las cuales estaban ancladas sus vidas, Señor. Ayúdanos en este tiempo de oscuridad a hacer luz. Ayúdanos a guiar a las personas a puerto seguro. Y ese único puerto seguro se llama Jesucristo. Te lo rogamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, el Señor les bendiga. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes nudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge
Cristo el ancla. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza, que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. ¿Quién es el ancla? Cristo es el ancla. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar. Cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo es el ancla. Cristo también es nuestro Rey. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.